noche a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha cadena nacional, un día en el cual la presidenta ha cambiado la modalidad para usar la cadena nacional. Ha anunciado la presidenta que va a utilizar la cadena nacional para todos y todas, es decir, en cualquier anuncio la presidenta va a hacer uso de la cadena nacional, de manera medida, porque la idea en este caso va a ser no hacer una cadena de 55 minutos en el prime time de la televisión, es decir, a la noche, sino utilizar 15, 20 minutos. Entonces van a hacer anuncios de doblado. Primero hacer el anuncio a la tarde la presidenta, comentando lo que está anunciando con los intendentes, con los gobernadores, con los legisladores, y después el anuncio en cadena nacional para que todos y todas puedan tener la posibilidad de mirarla en duplicado la presidenta y estar atentos con todos los anuncios, no solamente con el anuncio, y en un ratito van a escucharla a Cristina y vamos a analizar por qué la presidenta desatada el sábado en Plaza de Mayo se lanzó contra todos, contra los jueces, contra los fiscales, contra la oposición y contra Scioli, la presidenta, en un intento, diría, desesperado por preservar el poder y mantenerse como lo viene logrando en el centro de la escena política. Pero también va a haber anuncios más de gestión, más cotidianos, como el que hizo hoy el plan Argentina Sonríe, un plan de salud dental, que de paso también sirvió para que la sonrisa de los hinchas de Racing pudiera ser felicitada y saludada por cadena nacional por la presidenta. Pero bueno, así están las cosas. Una cadena nacional que, según la ley de medios, Diego, ayúdame con esto, en su artículo 75 está prevista para situaciones excepcionales. Siempre la cadena nacional estuvo prevista para situaciones excepcionales, catástrofes naturales, cuestiones de orden mayor. Por ejemplo, recuerdo en el año 2004, cadena nacional creo que fue de 5 minutos, Néstor Kirchner anunciando la propuesta de reformar toda la Corte Suprema de Justicia, un acto fundacional del kirchnerismo, 5 minutos. Bueno, de ese hecho fundacional a el saludo hoy a los hinchas de Racing por cadena nacional, han pasado muchas cosas en el medio, entre otras cosas, yo diría, no sé, más de 50, 60, 80 cadenas nacionales, no sé cuántas han pasado, porque Cristina ha hecho uso y abuso de la cadena nacional. En el artículo 75 de la ley de medios, la ley 26.522, dice textualmente que la cadena nacional se usa ante hechos extraordinarios. Sí, situaciones de trascendencia institucional. Bueno, esa es la ley que se aprobó en el año 2009 por el propio gobierno, ¿no? Pero bueno, la presidenta cada vez que habla repite, si no lo hacemos de esta manera, si no usamos la cadena nacional para comunicar todo lo que vamos haciendo, es imposible porque está la otra cadena, que es la cadena del desánimo. Entonces la presidenta hoy lo volvió a decir, tenemos que decirlo a través de cadena nacional cada una de las cosas que hacemos, porque si no, no sale en ningún medio de los grandes medios. Lo dijo hace un rato la presidenta en la cadena nacional. Es la idea un poco que lo mismo va a tener si usamos este criterio para la cadena nacional, el que venga en el 2016, Massa, Macri, Cobo, Scioli, si tiene el mismo criterio también va a decir, los otros son la cadena del desánimo y nosotros vamos a ir con la cadena de la sonrisa, la felicidad, y nos van a atosigar con cadenas nacionales. Que dice no solamente hechos extraordinarios de gravedad institucional o de relevancia institucional. Lo que pasa es que, claro, un gobierno puede creer que todas las cosas que hace todos los días son de relevancia institucional. Entonces, cuando realmente ocurra algo de relevancia institucional, como en la historia del pastorcito y el lobo, vamos a estar boludeando mirando para otro lado. Vamos a estar queriendo ver a Tinelli, cuando en realidad ese día no vamos a tener que ver a Tinelli, vamos a tener que ver la cadena nacional. Pero vamos a estar buscando en los canales de cable a ver si hay un símil de Tinelli para divertirnos un rato. Y en vez de boludear, ese día tendríamos que estar viendo la cadena nacional y no la vamos a estar viendo. Pero bueno, son las cosas que ocurren en la Argentina. En otro orden, y esta es la cuestión importante que vamos a discutir, ¿por qué Cristina se lanza desatada en Plaza de Mayo? ¿A quién se está dirigiendo la presidenta cuando hace toda la mística, ¿no? La tormenta, sale, me voy a electrocutar, sale al escenario, son ustedes los que entienden el modelo, el resto no entendió nunca y ni entenderá en el futuro. Y de paso, cañazo, la presidenta habla de los sicarios mediáticos, lo cual ya es, digamos, algo remañido, no causa sorpresa, pero de los secuaces judiciales. Entonces uno se pregunta, estos jueces federales
que antes eran los jueces de la democracia, porque muchos el kirchnerismo los podría haber sacado de sus puestos a los jueces federales y lo dejó ahí, porque muchos hicieron durante mucho tiempo sus deberes. Ahora que están investigando al kirchnerismo, y no solamente a Amado Vudú o a otros funcionarios, sino a la propia presidenta, ahora son los secuaces judiciales. Sí, no dio nombre y apellido de la presidenta, pero se supone que está hablando en primer lugar de Claudio Bonadío, el juez federal que tiene, bueno, por un lado el procesamiento de Amado Vudú en la causa del autotrucho y por otro lado la causa de Otesur, ¿no? Donde se investiga a una empresa que administraba los hoteles de la familia de la presidenta. Mirá lo que le ha pasado a Claudio Bonadío. Exactamente, Bonadío no fue nombrado, pero que pidió toda la información de las cuentas de Otesur, de la empresa de hoteles presidencial, porque sospecha que ha habido transferencia de fondos de la empresa del señor Lázaro Báez, el rey de la obra pública, a los hoteles de la presidenta, siendo esos fondos tal vez parte de un resto de la obra pública, sí, ¿no? Además de que tiene otras causas. Por ejemplo, Bonadío es el que lo envió a juicio oral procesado a Amado Vudú por el auto con papeles truchos. El juez Lijo, que es un juez nombrado en el 2004 por el expresidente Néstor Kirchner, que procesó a Vudú en la causa Chicone, y que tiene además el enriquecimiento ilícito de Vudú, una causa muy pesada. Sí. El juez Martínez Di Giorgi, que hoy dio... Hoy fue noticia, ¿no? Sí, un batacazo porque procesó a dos fiscales muy importantes del kirchnerismo. Sí, son de la Procelac, de la Procuraduría de Delitos Complejos y Antilavado, dos fiscales que dependen de Alejandra Gil Carbó, que es la Procuradora General de la Nación. La presidenta había hablado en su discurso del fin de semana pasado diciendo: la persecución no es solo contra los funcionarios, también es contra dos fiscales. Bueno, hoy esos dos fiscales fueron procesados. No los nombró en ese momento, pero dio algunos detalles de quiénes serían. Claro. Son, por un lado, Carlos Gonela y por otro lado su segundo, que se llama Omar Orsi. Sí, Gonela, que es el fiscal antilavado, pero fíjate vos en la importancia. El juez federal, en este caso Martínez Di Giorgi, procesa a Gonela por no investigar en la causa de lavado de dinero. Después vamos a hablar sobre este tema. En la causa de dinero a Lázaro Báez, sí, en la causa del dinero K a Lázaro Báez. Entonces Martínez Di Giorgi es otro, se supone, de los secuaces judiciales, de otro de los jueces que hoy tiene en la mira el kirchnerismo. Yo insisto, la presidenta tiene derecho a quejarse, porque antes no investigaban y ahora investigan. Canicoba Corral tiene una causa también muy importante, que es que está investigando a la Procuradora General, a Gil Carbó, a quien salió a defender la presidenta también el sábado en Plaza de Mayo. Está investigando si tenía un sistema de espías de todos los fiscales. Está Canicoba Corral con el fiscal Guillermo Marijuán. Y la Chuchi, María Romilda Servini de Cubría, una jueza federal de las históricas, de la primera hora, hoy está investigando el fútbol para todos. Entonces, ¿estos son los secuaces judiciales de los cuales se queja la presidenta? Sí, debe haber algunos más, ¿no? Hay otras causas, alguna tiene incluso Casanelo, que empezó a moverse, otra tiene López Vizcayar, que es un juez también que tiene... Penal económico, penal económico, bueno, hay varias causas, pero podemos decir que este sería como la delantera de ese equipo que está conspirando contra el gobierno. Bueno, en un ratito nos vamos a meter de lleno en esa cuestión, porque, insisto, hoy ha habido una repercusión muy grande a partir de lo que hizo Martínez Di Giorgi. Ahora sí, pasame la otra placa, porque Martínez Di Giorgi hoy procesa al fiscal Gonela y también de rebote, atención, porque está esta señora, la doctora Alejandra Gil Carbó, la jefa de los fiscales, en la mira de otro juez de Canicoba Corral por un supuesto sistema de espías del sistema informático que utiliza cada fiscalía. Pero, claro, ¿por qué Martínez Di Giorgi le apunta a Gonela? Porque dice, cuando Jorge Lanata hizo la investigación de la ruta del dinero K, se centró en la investigación de Fariña y el Ascar. Fariña está hoy preso, pobre, recordando sus tiempos felices con Karina Jelinek, en la cárcel, pero por otra causa, por una causa penal tributaria. Evadió, no sé, como varias decenas de millones de pesos por evasión tributaria. Pero la investigación que se hizo, que inició Gonela, en un dictamen que le da al fiscal que estaba originalmente en la causa por lavado de dinero, no involucró a Lázaro Báez, al rey de la obra pública, que se suponía que el dinero que transferían al exterior, el Ascar y Fariña con los famosos bolsos, provenía de acá, el Lázaro Báez. Y sin embargo, Lázaro Báez quedó fuera de la imputación de la causa. Sí, hoy Martínez Di Giorgi, que por un lado lo procesa, tanto a Gonela como a su segundo Orsi, por otro lado les embarga los bienes por 75.000 pesos y dice, hubo una demora
un perjuicio deliberado en la investigación, una demora que causó un perjuicio deliberado en la investigación y bueno, lo dejaron afuera a Lázaro Báez en esa investigación inicial que surge, como vos decías, a partir del programa de televisión de La Nata. Sí, hoy esa causa la lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuán y el juez federal Sebastián Casanelo. Así que atención, porque es una causa que sigue sin tener, creo que sí, que ya está imputado Lázaro Báez. Después lo hizo Marijuán. Marijuán lo puso en la causa, pero inicialmente había un fiscal subrogante, le pidió un dictamen a Gonela, el procurador o el jefe de la Fiscalía Antilavado, y Gonela se hizo el oso e incluyó a los perejiles, a Eláscar y a Fariña, y dejó afuera a Lázaro Báez. En ese contexto, y ahora vamos a hablar también del contexto económico que está condicionando todo esto, Cristina el sábado en la plaza, también en cadena nacional, ¿no? La hizo antes adentro en Casa Rosada, pero después salió y habló ante el público, ante los militantes que estaban congregados en la casa, frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, disparó contra todos y todas. En el aniversario de la democracia, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en Casa Rosada apuntando contra todos. Desde el Salón de Mujeres de Casa de Gobierno, la presidenta castigó a los fondos buitre, dijo que le faltan plumas y afirmó que no la van a poder extorsionar. Cristina también cuestionó a los dirigentes de la oposición que reclaman acordar con los holdouts y se comparó con Manuel Belgrano. ¿Qué diferencia hay entre esos que le decían a Belgrano que se rinda, que se entregue, de los que me dicen a mí negocie en cualquier término con los fondos buitres? No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. Claro, antes venían con armas y cañones, ahora vienen con las armas de la economía o del mercado. La jefa del kirchnerismo criticó a los medios de comunicación y a los jueces que investigan al gobierno nacional. 600, 800, 900, miles de titulares y portadas catastróficas de que el mundo se venía abajo. Ahora ya no solamente, claro, como parece ser que los resultados no fueron los esperados, ahora a los sicarios mediáticos se le unen algunos secuaces judiciales. La presidenta no habló de la situación del vicepresidente Amado Boudou, pero lo sentó en primera fila en señal de respaldo. Defendió al ministro de Justicia, Julio Alac, citado a indagatoria por su gestión al frente de Aerolíneas Argentinas. Pero además aseguró que un sector de la justicia sufre la misma persecución que el gobierno. Reivindicó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y habló del caso de 2 fiscales también citados a indagatoria. 36 horas después, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó al titular de la Procelac, Carlos Gonela, y a Omar Orsi, uno de sus colaboradores. Los encontró culpables de no haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero. El discurso de la presidenta en el aniversario de la democracia dejó en claro cuál es hoy su preocupación principal. Más allá de los problemas económicos y la campaña política, el foco de atención de Cristina está en los tribunales federales, donde avanzan las causas en contra del kirchnerismo que antes estaban dormidas. Bien, ya están con nosotros Guido Lorenzino, diputado provincial del Frente para la Victoria, hombre de confianza de Daniel Scioli, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez y el senador nacional del PRO de Mauricio Macri, Diego Santilli. Gracias a los tres por venir. Un rato vamos a hablar con Ricardo López Murphy y con Agustín Datelis de lo que está pasando en la economía, si hay un shock de confianza, como dice Kicillof, o si vienen de nuevo las turbulencias financieras. Ahora, la presidenta se despachó contra todo, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que dijo de Scioli, también estuvo muy dura, pero de alguna manera se la nota a la presidenta, no se entiende bien la jugada. Está tratando de preservarse en el centro de la escena, mantener a raya a la interna del peronismo, a la oposición y a los jueces, o la presidenta está un poco perdiendo el rumbo, digamos. En el último año de gestión sale sin límites a criticar a todos, a disparar contra todos, a hacer ahora cadena nacional tal vez todos los días. Yo siento más que no está enfrentando o afrontando los problemas centrales del país. O sea, cuando vos ves una cadena nacional y entiendo que la gente tenga que tener, y todos los ciudadanos podamos tener acceso a la salud dental, por decirlo de alguna manera,
pero no sentarse a hablar de los temas de inseguridad, de inflación, de pobreza estructural, de narcotráfico, los temas que les importa a todos, que tendríamos que sentarnos todos en una mesa a poder encontrar un punto de común acuerdo, siento que está pateando la pelota para el costado, o en todo caso estará dejando el tema para después de que finalice su mandato. Y eso no lo podemos permitir en términos generales de la política. Acá no se trata de que no se siente el oficialismo con la oposición. No lo puedo permitir porque no hay un ciudadano más que pueda aguantar un año más a esta inflación. Cuando vos ves a los gremios que están pidiendo 50% de aumento, 70% de aumento, 80%, ¿dónde vamos a terminar con esto? Entonces hay que sentar a todos en una mesa y entender que la Argentina va a tener un sistema electoral el año que viene, donde se decidirá quién será el próximo presidente. Nosotros competimos y creemos que somos la única alternativa de cambio, pero antes que eso suceda hay que trabajar para resolver los problemas. Entonces, de eso se trata, y me parece que están mirando para otro costado. A ver, ahí está el artículo 75 de la Ley de Medios, lo que dice referido a la cadena nacional, y lo que dice el artículo 75 es: la cadena nacional o provincial, el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos Provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos y todas. Y para los licenciatarios. Entonces, ante situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Sin embargo, bueno, la presidenta hoy anuncia una nueva modalidad, va con la cadena nacional todos los días. ¿Es una pregunta o una valoración tuya? No, es una descripción. Pues no, es una valoración. Hoy dijo, porque los medios no toman en cuenta los anuncios que hacemos, vamos a usar la cadena nacional de otra manera. Y hoy empezó con el programa Sonríe Argentina. Me parece fantástico, ojalá hable todos los días. A mí me parece y el campeonato de Racing, que no es poco tampoco. Bueno, pero eso es parte del folclore de los argentinos. Creo que a nadie le molesta que se hable de fútbol. Creo que me parece que lo que hay que tomar con más naturalidad y no ponerse tan nervioso es que la presidenta habla de un país, lo describe y lo pone todos los días en la agenda pública. Que aquellos que tengan otras ideas desde un medio, desde la política, desde donde sea, que confronten cuando haya que confrontar, que son las elecciones del año que viene. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo con mucha claridad, con mucha convicción lo que hicimos estos 11 años y sabiendo y mostrándole a la gente que somos los que tenemos más convicción, más formación y más vocación de enfrentar los problemas que vienen. Creo que eso es lo que molesta. Lamentablemente a mucha parte de la sociedad, o a alguna parte de la sociedad, lo que le molesta es la claridad con la que la presidenta planteó los temas. Ahora, Lorenzino, usar una cadena nacional como la del sábado, 31 años de la democracia, para hablar de los sicarios mediáticos y los secuaces judiciales. Yo estoy seguro, eso es un punto. Yo estoy seguro que si Macri llega al gobierno, o Scioli, o tal vez Massa, si hay alguna investigación, por ahí también se le sale la cadena. Y utilizan la cadena nacional para criticar a jueces. Maxi, vamos a arrancar. ¿Para eso la cadena nacional? Ahí dice que no. Pero vamos a arrancar por un principio básico, artículo 18 de la Constitución. Sí. Yo soy abogado, he ejercido muchos años la profesión. Principio de inocencia. Si no empezamos a entender que el principio de inocencia es un principio básico, constitucional, y no lo queremos más, y queremos condenar mediáticamente, a todo el que esté procesado, saquémoslo, modifiquemos la Constitución y hablemos con la impunidad de... ¿Pero quién determinan si es alguien inocente o culpable? ¿Los jueces? Exactamente. Y un proceso, ¿sabes cuándo termina? Cuando la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme. Mientras vos estás en el proceso, en primera instancia, segunda instancia, en la instancia que estés, sos un procesado y se presume tu inocencia. Lo dice la Constitución, no la presidenta. Entonces, va a llamar a los jueces secuaces judiciales. Es una opinión política, una valoración que ella hace de determinados jueces que yo creo que actúan corporativamente para defender determinados intereses. Me queda claro. No todo el Poder Judicial, ella fue muy claro. La justicia es un valor intangible que todos tenemos que defender. El Poder Judicial, hay muchos, yo estoy en el Consejo de la Magistratura de la provincia, la mayoría de los funcionarios judiciales son gente proba, honesta, que tiene concepción de lo que hace. Ahora, hay parte de la justicia federal que claramente actúa políticamente. Entonces, digamos las cosas como son. Me parece que hablar con claridad y las cosas como son no tiene que enojar a nadie. En todo caso, en el debate. Una pregunta sin ánimo de politizar, pero ¿qué juez va a avanzar en términos corporativos ante un autotrucho o el caso Chicone? Digo, puede ser que haya... ¿A vos te parece que el allanamiento de los de Otesur o el allanamiento en la Procuración General no es un acto político, un hecho político, cuando se puede requerir la información y se puede solicitar de buena fe, y nunca se hizo en un oficio de buena fe, y se va como si estuviéramos hablando de un delincuente peligroso, se va a profugar? La verdad que me parece que claramente eso produce un hecho político. ¿Vos te crees que los jueces federales son ingenuos cuando toman decisiones y provocan hechos políticos? Nadie es ingenuo, pero el problema que nosotros tenemos es que la falta de institucionalidad, o sea, cuando vos lees la ley 26.522, que te dice que es una cadena nacional,
El gobierno nacional tiene mayoría, lo puede sacar inmediatamente pero en el Senado y en diputados. Cuestión de la vía institucional también, bueno, pero puede modificar el te digo artículo. que es importante el plan nacional para abrir la boca a toda la gente. Pero puede modificar el artículo y no hacer una cosa así. Entonces yo lo que te digo es, la institucionalidad es lo que está fallando. ¿Qué significa la institucionalidad? El Poder Ejecutivo es el que gobierna una nación. Totalmente. El Poder Legislativo es el que sanciona las leyes. Y el Poder Judicial es el que hace aplicar las leyes y el que imparte justicia. No política. Entonces, pero no hace política. Cuando un juez investiga es malo, es perverso. ¿Sabes cuál es la diferencia? La investigación judicial yo creo que es correcta. Lo que está malo es que los jueces, en el medio de la investigación judicial, que es absolutamente justa, quieran provocar hechos políticos. Y es lo que están haciendo. No provocan esos políticos. Sí, yo creo que en primer lugar la cadena nacional claramente está siendo mal utilizada. Debía ser un recurso excepcional. Es un recurso absolutamente habitual del gobierno y por fuera de lo que establece la ley. Como la publicidad oficial que debiera ser para comunicar algunas acciones del gobierno e informar a la ciudadanía, básicamente en muchos casos se trata de propaganda política. Entonces, tanto lo que es publicidad oficial como cadena nacional se están utilizando muy al margen y contrariando con mucha claridad lo que dice la ley. Lo segundo que creo es que el gobierno tiene una intención de evangelizar más que de resolver problemas. Entonces vos necesitas estar todo el día en los medios explicándole. Digamos, en vez de resolver, vos tenés el problema, ¿qué sería lo sensato? Que hay inflación, que el gobierno se ponga a trabajar para resolver la inflación, que es una inflación casi de 40 puntos. ¿Qué sería sensato? Que ha crecido el delito, y ha crecido el delito violento, y ha crecido el narcotráfico, y que el gobierno se ponga a trabajar para afrontar un problema concreto que es el narcotráfico. Hoy la Argentina es el tercer país exportador de cocaína del mundo, según dice Naciones Unidas. Hoy la Argentina, y según el informe de Cedronar, ha encontrado en los últimos tiempos 86 cocinas entre Rosario y el conurbano. Entonces, el gobierno tendría que estar diciendo, bueno, vamos a hacer esto haciendo esto contra el narcotráfico, esto contra la inflación, la economía que está en caída y que hay sectores que han generado en los últimos tiempos suspensiones de pie, tendría que estar resolviendo eso. En vez de hacer eso, el gobierno decide que lo que tiene que hacer es comunicar, que es un problema de la comunicación. Entonces, es una batalla de comunicación, entiende el gobierno. Entonces, a partir de ahí tiene que tener mucha cadena nacional, mucha publicidad para explicarnos y no para resolver. Y yo creo que este es un problema central. Y respecto a las investigaciones judiciales, el gobierno ahí sí tendría que ir a un lugar a explicar que básicamente la justicia no es un tema menor lo que ha ocurrido, porque hoy estamos viendo lo de... Yo creo que el tema central en la investigación judicial es Lázaro Báez. Y es Lázaro Báez porque en la Argentina ha ocurrido un proceso de cartelización muy fuerte, en donde una de las principales adjudicatarias de ese proceso de cartelización y precios altos en la obra pública fue Lázaro Báez. Y casualidad, Lázaro Báez es, digamos, quien alquila los hoteles de la familia presidencial, y esos hoteles son los que explican buena parte del incremento. O sea, ¿cuántos hoteles tenía antes del 2003 la familia Kirchner? 0. ¿Cuántos tiene ahora? Bueno, todo el complejo hotelero. ¿Cómo explica el incremento patrimonial la familia Kirchner, o buena parte de ese incremento patrimonial? Básicamente por los hoteles. Y quien contrata con los hoteles es uno de los principales adjudicatarios de la obra pública. Esto es una cuestión grave. Entonces, esto me parece que es razonable que haya una investigación judicial que avance, y el gobierno ahí sí tendría que explicar en el ámbito que corresponde, que es la justicia. A ver, ahora seguimos, vamos a discutir un poquito también de política, porque hoy Macri anunció que desdoblaba las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber 2 fechas para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, Diego. Sí, el 26 de abril y el 5 de julio, ¿no? Las primarias, las generales, y un eventual balotaje que quedaría para el 19 de julio. O sea, serían 3 fechas, por eso ya, bueno, se comentaba en algunos medios. En la ciudad de Buenos Aires, si hubiera balotaje, se votaría en 6 ocasiones en este año, porque tenés también el calendario, y va a pasar también en otras provincias seguramente, donde exista balotaje. Tenés el calendario de las elecciones nacionales y tenés el calendario que Macri adelantó, como ya lo hizo otras veces, como lo hizo en el 2011 y lo hizo en el 2007 también. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de política, que está pasando con Macri, que está pasando dentro del oficialismo con Scioli, porque la presidenta el sábado también le apuntó al color, ¿no? Al color naranja, muchos creen. Por lo menos Pepe Scioli, el hermano del gobernador, interpretó eso, porque dijo que aguante más que nunca el color naranja. Dijo después que la presidenta dijo que un proyecto político no era un color. Muchos dijeron, ¿y por qué le está pegando a Scioli ahora si estaban hasta hace 10 minutos? Hoy, por ejemplo, Lorenzino vino a defender a full al kirchnerismo. Es una valoración tuya, que no es así, si querés por los Lo igualaba con Macri, porque también le pegaba un poco a Macri, ¿no? Que elige un color. Por eso, ¿no será la estrategia de la presidenta mantenerse en el centro de la escena? Es decir, ella tratar de digitar todo, el armado dentro del oficialismo, cómo se constituye la oposición, bueno, qué pasa en tribunal, está, digamos, con una pata acá o la otra allá, tratando de parar todo. Estaba Scioli igual ahí, ¿no? Pero no se dio por aludido. Igual, la mejor manera de mantenerse en el centro de la escena es
enfrentar y afrontar los problemas de la gente. Si se pone a afrontar los temas de la inflación, si se pone a afrontar los temas de la inseguridad, si se pone a afrontar todos esos temas, se para en el centro de la escena y sigue conduciendo desde el centro de la escena. Si no, lo que está haciendo es, me parece, es un alegato de relato lateral. Bueno, ahora vamos a volver a la discusión política, pero justamente hablando del tema económico, y acá están Ricardo López Murphy y Agustín Datelis. A ver, hoy el ministro Axel Kicillof insistió, si bien hoy hubo una turbulencia financiera a nivel global en toda Latinoamérica, siguen cayendo las acciones y los bonos en general de todos los países latinoamericanos, tiene que ver con la caída del precio del petróleo, pero en la Argentina de nuevo empiezan a haber algunas dudas respecto a que el gobierno pueda conseguir dólares frescos, genuinos, como ensayó, se tiró el piletazo Kicillof para conseguir esos dólares el viernes en el mercado financiero internacional. Salió a buscar 3.000 millones de dólares con la emisión de un título a 10 años y consiguió 280, 290 millones de dólares. Una parte muy pequeña de los dólares que estaba buscando, pero además pagándolos muy caro. Es decir, la Argentina salió a colocar un título al 10% anual en dólares para pagarle al inversor que quiera comprar ese título, que hoy es el doble de lo que paga un país como Kenia en África o lo que pagan Bolivia o Paraguay. Cada vez que salen a buscar dólares, consiguen más dólares y a la mitad del costo financiero que pagó el viernes la Argentina. Sin embargo, Kicillof dijo hoy, Argentina no está desesperada por conseguir dólares, y agregó que la operación del viernes en realidad fue una operación que revalidó la confianza. Les tapamos la boca a todos con Bodenes 15, en 2015 no hay ningún problema con la deuda, y agregó Kicillof, si hubiesen ido como rata por tirante, es decir, si hubiera un problema con la deuda, los que tenían Boden 15, y ahora van a ver las tres opciones de la operación que había en juego el viernes pasado, hubieran aceptado que el gobierno les pagara el viernes con dólares y no quedarse con el Boden 15 que se paga en octubre del año que viene, casi a 2 meses o directamente ya en el recambio presidencial, el vencimiento más grande. El gobierno no pudo canjear, quería canjear por lo menos la mitad de estos 6.700 millones de dólares que tienen vencimiento el año próximo, para patearlo a 10 años con un bono a 10 años, bueno, solo se presentaron a canjear 185 millones de dólares. Pero además, lo que decíamos, el pago cash, ¿no? Los que deberían presentarse a cobrar ahora en dólares, en vez de esperar hasta octubre del año que viene, bueno, se presentaron solo 185 millones de dólares. Kicillof dijo, esto es una señal de confianza. Si tuvieran miedo, hubieran huido como rata por tirante, hubieran pedido los dólares hoy y no esperarían hasta octubre. En realidad lo que hacen todos los inversores no es que blanco o negro. Lo que hacen es, ven cuál es la tasa de rendimiento, la rentabilidad que te da el gobierno, te paga 10% anual en dólares y dicen, espera un año. Total, está garantizado que en octubre este gobierno que pagó todo va a pagar. Ahora, tan garantizado no está, porque si no le cobrarían 5% de rentabilidad y le cobran 10%, es decir, caro. Pero bueno, hacen ese riesgo, yo creo que el riesgo es nulo, y aprovechan y sacan 10% anual en dólares que le paga Argentina a los inversores que se quedan con el Boden 15 hasta octubre del año que viene. Quería canjear también ese bono por otro a 10 años y se presentaron a 370 millones de los 6.700 que había para canjear. Es decir, 6% del total, es decir, no se despejan vencimiento el año que viene. Y lo más importante de todo, Kicillof, que salió a emitir el Bonar 24, un bono a 10 años, buscando 3.000 millones de dólares y consiguió solo 286 millones de dólares. Para que tenga una idea, la semana anterior Kenia había conseguido 750 millones de dólares al 5% anual en dólares, de tasa de interés, de costo financiero a pagar. La Argentina consiguió menos de 300 millones y a una tasa prácticamente del 10% anual en dólares. Bueno, López Murphy, Datelis, ¿qué fue esto? ¿Validar la confianza de la Argentina o es que el gobierno no logró buscar esos dólares frescos necesarios hoy para reactivar la economía? A mí me parece que la operación no fue exitosa. Creo que es difícil pensar que alguien sensatamente pueda creer que esa operación fue positiva en términos de expectativa. Creo sí que el gobierno necesita y probablemente reitere esta operación, nada más que lo va a hacer
creo yo, a precios más adecuados. O sea, si uno trata de colocar bonos a una tasa menor que la que está en el mercado, iba a fracasar, y fracasó por eso. Fracasó por una cuestión, yo diría, muy práctica, que querían colocar a una tasa inferior a la que el mercado le requería. Ahora, es decir, está lleno de dólares el mundo, pero Argentina a menos del 10% anual no le prestan. Hay riesgos y, digamos, me parece que todos los inversores ven una situación fiscal muy delicada, una situación externa delicada, una situación de precios relativos delicada y problemas muy serios de gobernabilidad en la situación actual y en el futuro. Entonces, me parece que eso tiene una explicación. Ahora, creo que la intención de ir a refinanciar era razonable hacerlo, y creo que lo deberán hacer de nuevo en condiciones más apropiadas y con un equipo digamos, de instrumentación que siga, me parece a mí, las normas que siguen otros países. A ver, Agustín Datelis, sí, todos coinciden en que Argentina tiene que aprovechar la abundancia de dólares que hay en el mundo, que necesita dólares, que no alcanza con los chinos y con el préstamo del Banco de Francia, que para crecer necesitamos dólares financieros y que es un buen momento para buscarlo. Ahora, ¿el gobierno no está saliendo a buscar dólares a cualquier precio, digamos? Porque no, justamente 10% anuales en dólares es caro, digamos. No, justamente no, y por eso vamos a explicar lo de la operación esta. Porque hay dos visiones, la operación tenía tres patas, vos las acabas de explicar. Hay dos visiones, una la del éxito rotundo tomándose de una de las patas, diciendo, bueno, que es cierto, es válida, decir, bueno, si solo un 2% quiso el dinero ahora, es porque hay confianza que el año que viene lo vas a cobrar. Si vos creyeras que el año que viene no vas a cobrar el bono o tuvieras una duda muy fuerte de que lo vas a cobrar, entonces hubieras canjeado. Eso no ocurrió. Por otro lado, es cierto que los montos, tanto de la colocación nueva de los 3.000 millones que se pretendían buscar, como del canje, que lo que pretendía en la idea era bajar los vencimientos del año que viene, que es algo que la economía necesita, fueron por montos muy bajos. Ahora, cuando vos haces una colocación, porque muchos se llenaron la boca estos días hablando de que hubo un error técnico, que hay una impericia, un desconocimiento del equipo económico y que fijaron un precio, cuando en realidad eso no es así. Es una intención de la operatoria que haya tenido un precio fijo. Cuando vos realizás una operatoria de este tipo, lo normal, la forma más clásica es que hagas una subasta, que se llama de subasta holandesa en el mercado, donde los interesados van metiendo las suscripciones y se va fijando el precio. Ahora, ¿qué pasa? Como te agarró la peor semana financiera del año, por la caída del precio del petróleo y todo lo que sabemos, si hubiese sido con un mecanismo de subasta, la tasa de corte hubiese sido muy alta. Entonces, como Argentina no está dispuesta a convalidar tasas tan altas, que podrían haber sido, no sé, 11, 12%, como no está dispuesta a convalidar tasas tan altas, entonces fijó un precio. ¿Qué pasa? Si vos no ajustás por precio, ajustás por cantidad. Por eso conseguiste menos. ¿Pero por qué? Porque no estás desesperado por buscar dólares y pagar cualquier precio. Bueno, ¿qué pasa? A ver, 12% es la tasa que emitió el gobierno los Bonar 24 en mayo para entregarle los bonos a Repsol. Es decir, fue 12% anual en dólares y era una operación que estaba acordada con Repsol y con el JP Morgan, porque a los pocos días Repsol se dio vuelta y se los vendió 5.000 millones de dólares al JP Morgan, que los colocó sin problema en el mercado, porque a esa tasa, a ese rendimiento, 12%, para tener una idea, un bono de Bolivia te da 4%, 5% anual. Invertís en un bono de Chile y te da 3% anual en dólares. Pero no tienes el conflicto con los fondos buitres que tiene Argentina. Invertís en un bono de Kenia y te da 5%. Imagínense, Argentina te da 12% en un bono, es una rentabilidad, que es lo que hicieron los clientes del JP Morgan que compraron los bonos, lo más grave que el Bonar 24 en mayo. Años. Eso ocurre hace muchos años. O sea, nuestra economía ha estado sometida a altos costos de capital, no desde junio del año pasado, cuando surge el conflicto judicial con los Palau, sino, yo diría, por un largo periodo de tiempo hemos estado pagando tasas extravagantes de interés, lo cual hace mucho daño. Tasas que Argentina no convalidó saliendo al mercado primario. A tomar deuda. Colocó a Chávez al 15%. No, ese sí, colocó al 15% a Chávez, que era una tasa carísima, usuaria, pero después no salió a tomar. A ver, ¿esto qué significa? Algunos dicen, bueno, Kicillof y Cristina están tranquilos, por eso Cristina está con este tema de hablar de otros temas, está preocupada por los jueces, por los fiscales, pero con los dólares de China, más algo del Banco de Francia, le alcanza para mantener un verano tranquilo, que no haya un verano caliente como el año pasado.
Mirá, Y otro dice, el problema es que no le alcanza para reactivar la economía. No. Y otro dice, no le alcanza ni para reactivar ni para mantener un verano tranquilo. ¿En qué quedamos? mira, la cuestión es la siguiente. Argentina lo que enfrenta el año que viene es un problema de liquidez. En términos de solvencia, Argentina está muy sana. Vos sabés los vencimientos de deuda, vos conocés el perfil de vencimiento de deuda argentina, de 2016 en adelante es muy relajado. Tenemos una situación donde se concentra intereses el año que viene, principalmente por el BODEN 15, 6.700 millones, por eso se apuntaba a descomprimir esa situación. Ahora, el swap de monedas con China, que es un instrumento financiero que te ayuda justamente a tratar un problema de liquidez, es un instrumento que Cuando apunta nosotros lo usamos es un préstamo que nos dan los chinos. al corto plazo, Sí. hasta por 11.000 millones de dólares, que es el monto hasta el cual Sí. se puede ejecutar, es un respaldo muy importante para el año que viene, para afrontar la dinámica de necesidad de dólares del año que viene, que no caigan los niveles de reservas y tratar de mantener el mercado cambiario, que es clave para todo esto, estabilizado, con la brecha en los niveles Sí. actuales en los que se encuentra y, lo más importante, estable, sin muchos movimientos. Eso es fundamental para lograr hacer converger la inflación a tasas más bajas, para lograr recuperar el crecimiento económico. Ahora, si además logramos que ingresen inversiones extranjeras a la economía, si logramos solucionar de forma conveniente para todos el conflicto con los holdouts y que eso redunde en menores tasas de interés, en ingresos de capitales, bárbaro, y va a ser mejor para poder liberar importaciones y que eso termine con un crecimiento más López importante. Murphy, ¿cómo se pasa el verano? A ver, lo que han hecho ha sido un superendeudamiento durante este año. Este año el gobierno se ha endeudado más de 25.000 millones de dólares, o sea, y con eso ha atenuado, digamos, parte del problema atenuado, se lo ha transferido al que sigue le ha dejado un balurdo espectacular, pero digo, se han endeudado extraordinariamente. Digo esto porque un endeudamiento de 25, 27.000 millones, hace mucho que yo no veo. No recuerdo en la Argentina un gobierno que se haya endeudado tanto en un año. Es Y increíble, en el discurso, no, pero esos son unos números. ¿Qué? ¿Cancelar deuda de...? No, ¿qué cancelar deuda? Han colocado cerca de 20.000 millones de LEVAC, NOVAC, etcétera. Han colocado bonos por 6, 7.000 millones de dólares. Vamos, ¿qué cancelar? Pero No bonos, cancelan nada. bonos por cuestiones Han que estaban colocado- pendientes. no, Repsol, Ciadi, no es que Pero salieron ¿quién a las contraer hizo? deuda. ¿Quién hizo Repsol? Eso además. Eso Pero no lo Repsol estoy porque se computando. recupera YPF, Eso un no activo lo estoy- estratégico. Pero déjeme, Agustín, cuando... No, porque si no Pues parece no, que usted salimos a habla- endeudarnos cuando es el gobierno que desendeudó el país. Se han endeudado brutalmente este año, eso No es es lo que cierto. estoy diciendo. Este año se han endeudado brutalmente, vaya y vean los números. Si usted me dice en años anteriores el endeudamiento no fue tan intenso, el endeudamiento siempre fue grande. Si uno mira la evolución de la deuda argentina ha venido creciendo sistemáticamente. Ahora, López Murphy, Ahora, volviendo al tema digamos, porque la deuda del Banco esa Central es enorme deuda, en pesos. y yo reconozco que el swap con China ha creado un colchón de maniobra que no es menor, o sea, es una cifra importante. Entonces, entre el swap y la enorme deuda que han colocado, en términos escandalosos, porque acá en Montenegro hay que agregar que han vendido las concesiones petroleras, la prórroga de concesiones petroleras. En términos, en el debate parlamentario se ha afirmado que eso es un regalo de 250.000, 300.000 millones de dólares. Estamos hablando... Mire, la licitación... La venta del espectro radioeléctrico se ha hecho prácticamente los precios de Uruguay, que es una economía un décimo de la de Argentina. O sea, están vendiendo activos, están liquidando Está y bien, colocando están necesitados deuda. de dólares. Ahora, si No, alcanzan pero esos digo dólares esto porque para el reactivar la discurso economía, oficial es no estamos endeudando. Nunca he visto un gobierno que se endeude más en un año que este. si alcanzan esos dólares para pasar un verano tranquilo, para que el año que viene pueda haber un despegue de la economía. Bueno, eso depende de muchas cosas. Depende, entre otras, de las expectativas de la gente. Y las expectativas, ninguno de nosotros tiene un medidor exacto. Yo creo que la cantidad de pasivos monetarios del Banco Central, es decir, base más la deuda, ha venido creciendo a un ritmo muy importante y es, a mi criterio, asombroso que siga la gente tomando esos pasivos. Pero hasta ahora aguantó. Ahora aguantará unos meses más. A mí me parece que entramos en un periodo, en un año delicado. Mírelo desde el punto de vista de la solvencia. Argentina ha bajado de 84.000 millones de exportaciones de bienes en el 2011 a 63.000 el año que viene. Es una baja brutal en una economía cerrada como la nuestra.
sin un gran acceso a los mercados de capital, eso tiene un efecto muy contractivo. Usted lo sabe muy bien, eso tiene un efecto muy contractivo. Pero esto entonces, ese problema es un problema muy serio. Tratar de reponer eso con el endeudamiento supone que en el futuro el tipo de cambio de Brasil, que además está devaluando, que los precios de la soja van a ser diferentes. Yo no estoy seguro que eso sea así. A ver, ahora volvemos, porque la pregunta que todos se hacen, bueno, es si el año que viene los salarios, las jubilaciones van a poder recomponerse por encima de la inflación. Sí, aparte me gustaría... Hoy se dieron algunos datos de inflación oficial y también se conoció que hay algunos sectores como los colectivos que están pidiendo 50% de aumento para el año próximo. Ya salió Kicillof a decir que eso fundiría a las empresas, Kicillof defendiendo en ese caso a las empresas, pero bueno, ahora vamos a discutir un poquito. Hacer una pequeña descripción de la realidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabo de escuchar. Está bien, hablemos un poquito del futuro, más que allá de la realidad, porque por ejemplo hoy se conoció que el INDEC dice que la inflación en lo que va del año es 22,7%. Entonces no hablemos de la realidad, no hablemos de hoy, porque el INDEC acaba de decir que la inflación enero-noviembre es 22,7%. Entonces les concedo que no hablemos de la realidad, porque la realidad tenemos visiones diferentes, el kirchnerismo y algunos economistas. Entonces hablemos del futuro, a ver si coincidimos en el futuro, ya que no coincidimos en la realidad, en el presente. A ver, Diego Santilli, ¿por qué adelantó Macri la elección, desdobló la elección en la Ciudad de Buenos Aires? Dio cumplimiento a la ley. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que dice que son desdobladas las elecciones. Lo que hizo fue fijar fecha. Como antes nunca hubo un proceso de primaria abierta, ahora sí lo hay. Fijó la fecha del 26 de abril para la primaria abierta y después viene la del 5 de julio. Entonces, no es que adelantó, sino que entró una fase que nunca tuvo la Ciudad de Buenos Aires, que es una primaria abierta para candidatos a jefe de gobierno. Entonces, lo que hizo Mauricio Macri es cumplir con la ley que existe en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, eso significa que también a Macri le va a servir, digamos, por mostrar un triunfo en la ciudad y después impulsar su candidatura presidencial. Pues los porteños vamos a votar... tal vez podemos votar 6 veces. 6 veces. Bueno, ese fue el debate. 6 veces, Ese fue el debate. La primaria en la ciudad, la elección en la ciudad, si hay balotaje 3 veces. Y lo mismo para Nacional. Y después para Nacional. Lo mismo, primaria, primera vuelta y tal vez balotaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, la historia de la ciudad marca que tiene su ley desde la Constitución para fortalecer la autonomía, para fortalecer las candidaturas autónomas y que vaya creciendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El gran debate de este año fue, a ver, va a ir a votar la gente, tal vez la gente tenga que ir a votar 6 veces, tal vez tenga que ir a votar 6 veces. Entonces fue el debate que hubo tal vez dentro de nuestro partido y que Mauricio decidió, continuemos con la historia y la tradición de la Ciudad de Buenos Aires, de su Constitución. El tema es que se le agrega una elección más que la primaria abierta, siguiendo con el tema nacional de las primarias abiertas para elección a presidente, en este caso para la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno. Así que iremos a votar, tal vez 6 veces, tal vez, porque digo... en la Ciudad de Buenos Aires. ¿El PRO va a definir la interna? ¿Usted va a competir en interna? Sí, claro, el 29 de abril. O sea, Michetti, 26 de abril, perdón. Rodríguez Larreta y Santilli. Ya me estaba equivocando de fecha y iba a votar 3 días después. Y Santilli van a ir todos a la interna del PRO. Y vamos a ir a la interna, sí, a la primaria. Y van a definir de ahí un candidato. La gente va a definir quién es el candidato. O sea, Michetti ya está seguro que va a la ciudad, no va en la fórmula de con... Te respondo por Santilli. Santilli Macri. Va a ir a competir. A ver, mi prioridad, y siempre lo dije y públicamente lo dije, mi prioridad es este legado que nos deja Mauricio de la construcción de equipo, que nuestra prioridad como equipo es el cambio de nuestro país, generar esta alternativa de cambio. Esa alternativa de cambio es Macri presidente. En ese marco, Mauricio dijo, hay primarias, compitan los candidatos que quieran competir del PRO, y bueno, yo me anoté en ese debate. Si la discusión de equipo es, vamos a la primaria, estoy en la primaria, y ahora si la discusión de equipo es, miren, necesitamos los jugadores en estos lugares, somos un equipo y estamos en función de construir esta alternativa para cambiar el país. Santilli, gracias. Vamos a seguir discutiendo ahora, después de la tanda, qué pasó con la presidenta, con Scioli, y también con Massa, porque la presidenta también lo tiene de punto, no solamente a Scioli, sino también a Massa. ¿No? A Scioli no, a ver, vos parece que tenés una valoración equivocada. Este proyecto empieza en el 2003, ¿sabés quiénes son los protagonistas? ¿Sabés quiénes son los protagonistas? Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli, que era el vicepresidente. Sí. Hace 11 años que venimos ampliando derechos, poniendo el Estado en el centro de la escena, tratando de que los trabajadores vuelvan a tener trabajo. Pero no lo quiere, no lo quiere. No, es una valoración tuya. Yo trabajo en el Frente para la Victoria desde que la creación. Y el Frente para la Victoria es lo suficientemente heterogéneo que nos permite que los que tenemos historias diferentes podamos tener objetivos comunes. Los objetivos comunes se expresan en políticas públicas y lo vemos todos los días en la provincia. La verdad que hacer leyes como la ley de fertilidad, juicio por jurado, policía judicial, la hacemos con todos los que formamos parte del Frente para la Victoria. ¿No es un color o una foto? ¿No se refería a Scioli? No, pero yo comparto eso. El proyecto no es un color y una foto, son ideas y valores. Y nosotros...
No sé, hay que preguntar a la presidenta. Yo te digo lo que nosotros hacemos. Nosotros defendemos ideas y valores. Otros no defienden ideas y valores. Hacen fotos, dicen cosas, mienten. Nosotros defendemos ideas y valores. Y eso lo avala la historia de lo que hicimos estos 11 años. Bueno, tandita cortita y ahora lo discutimos con Guido Lorenzino, con Adrián Pérez y seguimos con López Murphy y con Agustín Datelis. No te vayas. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Polo Industrial Ezeiza, 450 hectáreas y más de 160 empresas que ya adquirieron su predio en uno de los parques industriales con mayor crecimiento del país. Aquí, como en toda la Argentina, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos en Plan M. Bueno, Guido Lorenzino me asegura que la presidenta el sábado en la Plaza de Mayo, cuando habló del color, no hablaba del color naranja. Y yo no termino de convencerme. Así que mirá el informe, a mí me parece que la presidenta lo invocó una vez más a Scioli. En su discurso del fin de semana en Casa Rosada, Cristina Fernández no solo se dedicó a pegarle a la oposición. La presidenta aprovechó para enviarle mensajes a los candidatos del oficialismo y a la dirigencia kirchnerista. Cristina acusó a propios y extraños de no tener un proyecto distinto para ofrecer y apuntó sin nombrarlos a Mauricio Macri, pero también a Daniel Scioli. Nosotros tenemos acá nuestro proyecto exhibido con resultados. Queremos que nos expliquen cuál es el proyecto, porque no basta con una foto, ni una campaña de marketing, ni elegir un color. La jefa del kirchnerismo aseguró que su palabra iba destinado a propios y extraños y le pidió a los candidatos que sean claros en lo que proponen. No basta tampoco sacarse una foto conmigo, ni basta decir que soy buena o que soy mala. 2 veces en su discurso dijo que no alcanza para elegir un color para gobernar el país, en un tiro por elevación al gobernador bonaerense. Además, pareció aludir a las fotos que el ex compañero de fórmula de Néstor Kirchner se sacó en los últimos meses con Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez y Bill Clinton. Aunque el kirchnerismo ya parece haber decidido aceptar a Scioli como mal menor, la presidenta todavía busca condicionarlo para seguir en el centro de la escena. Sin embargo, la doctora también desilusionó a los soldados que la postulan para que vuelva a ser candidata el año que viene. Porque por ahí me andan nominando todos para no sé qué cosa. Miren, yo les pido por favor que nadie me nomine a nada.
La presidenta se refería a los oficialistas que la proponen como postulante para ocupar una banca en el Parlasur. Si los candidatos que se perfilan para 2015 no tienen un proyecto y solo exhiben fotos y colores, ¿a quién apoyará Cristina en las presidenciales en las que se elegirá su sucesor? Bueno, Lorenzino insiste que no era Scioli, pero hizo un tuit, pensé que lo habíamos metido en el informe, pero Pepe Scioli salió cuando estaba la presidenta en la cadena diciendo aguante el naranja, más que nunca, sí. Y estaba presidente y todo de naranja, decir Scioli presidente. Yo escuché que la presidenta dijo nuestro proyecto, te vuelvo a decir lo que te dije antes. Este proyecto lo empezó Néstor Kirchner, Daniel Scioli vicepresidente y Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro proyecto es porque nosotros somos parte fundacional y protagonistas de los lugares más importantes, vicepresidente y 2 veces gobernador. Y estamos convencidos en lo que hicimos en el rol del Estado, en la ampliación de derechos, en juzgar a los genocidas, y eso va a ser la profundización de lo que hicimos y ir por la etapa del desarrollo de lo que falta. La verdad que nosotros lo que tenemos que contarle a la gente es lo que hicimos. Este proyecto está muy claro. Otros tendrán que explicar qué proyecto tiene. Hoy algunos dieron declaraciones que la verdad son lamentables respecto a la política de derechos humanos y eso apena mucho, pero el problema no es nuestro, que está claro en qué proyecto estamos, en qué partido estamos y a qué vinimos a hacer a la Argentina. Adrián Pérez. Sí. No, respecto a lo de Scioli, está bien en las explicaciones. Yo creo igual que es una constante esto, digamos. La presidenta le pega a Scioli y después Scioli es el candidato a la presidenta. Y esto va a volver a ocurrir. Para mí está claro que el candidato del kirchnerismo va a ser Scioli y es un juego al cual también Scioli está acostumbrado, que la propia presidenta le pegue en el proceso previo a la elección y después él sea el candidato. Es algo así está como, claro que pegame que me gusta. Pegame que me gusta. Pero bueno, está claro, y es una lógica que está, que es una lógica que ha funcionado más o menos así, y Scioli va a ser el candidato del gobierno. A mí me parece que, más allá de esto, que es una pelea entre políticos, efectivamente lo que viene es explicarle a la sociedad cómo vamos a resolver los problemas que tiene la Argentina. Nosotros hemos intentado, y lo hicimos en el 2003, una campaña absolutamente propositiva, y vamos a hacer una campaña en los nuevos términos. Hemos tratado de explicar que cada vez hay mayor peso de los impuestos sobre los sectores del trabajo, por eso queremos que hay que implementar el mínimo no imponible en ganancias, que hay que modificar ganancias, que hay que establecer un esquema de actualización. Hemos explicado también que sobre las pymes, sobre los sectores pequeños y medianos, hay una presión tributaria muy grande. Hoy la presión tributaria en la Argentina es cercana al 40% del PBI. Digamos, es una presión récord. Si uno mira a los países de Latinoamérica, tenemos una presión tributaria altísima, sobre todo sobre los sectores medios, sobre los sectores del trabajo. Creo que es una cuestión a modificar. Creo que hay un problema ahí con una porción muy importante de la población que no estudia ni trabaja, y hemos establecido un proyecto vinculado al primer empleo joven, con incentivos a las empresas para que tomen a los jóvenes, que es un núcleo al cual le cuesta mucho acceder al trabajo. Ahora, más allá de esas propuestas, hoy estamos discutiendo en la Argentina cómo hace la economía para salir de la recesión, para bajar una inflación del 35 o 40%, y jueces que la presidenta dice que son secuaces judiciales, pero en realidad están yendo con algunas investigaciones que sorprenden sobre el vicepresidente o sobre la propia presidenta. Es decir, hay un esquema donde uno dice, no es que voy a tener que retocar si llego al gobierno algunas cosas. No, pero las cuestiones es, hay una economía en general, o sea, nosotros necesitamos que en la Argentina vuelva a haber inversión para que haya trabajo, etcétera. Eso requiere un contexto macroeconómico razonable que hoy no tiene la Argentina. Desde mi punto de vista, generado por el propio gobierno. Es decir, tener una situación de inflación de 35 o 40 puntos ha sido muy generada por el gobierno. Tener un incremento de la pobreza como tenemos en los últimos tiempos, a pesar de dos políticas sociales muy importantes, es decir, aún con políticas como la asignación universal por hijo o la reforma provisional que generan un mayor nivel de cobertura sobre niños y sobre los mayores adultos, seguimos teniendo muchos pobres. ¿Por qué? Y bueno, porque es muy difícil revertir pobreza si vos tenés una economía con tanta inflación y además en un contexto de recesión económica. Entonces, yo creo que un eje central es volver a tener un orden en la economía, volver a afrontar el tema de la inflación, volver a tener una situación fiscal razonable. La Argentina hace tiempo que está gastando por encima, insisto, nivel de recaudación récord, y el gobierno sigue gastando por encima de la recaudación, una situación fiscal complicada. Entonces me parece que resolver esto y volver a un orden macroeconómico va a hacer
que la Argentina tenga una oportunidad. El macroeconómico es lejos para la gente. Yo digo, me parece que lo que hay que definir es qué va a ser estos proyectos alternativos que han surgido en política de derechos humanos. ¿Van a ser la impunidad como planteó Imaz en los diarios o planteó Macri? ¿Qué van a hacer con el rol del Estado? ¿Van a volver a la privatización? ¿Van a volver para atrás la conquista de aerolíneas, de YPF? Digo, me parece que esa es la discusión central. Empezar con el retoque, el camino gris, que vamos por acá, que vamos por allá, culposo de lo que hicimos porque fueron parte. Sergio Massa fue jefe de gabinete, acompañó a Néstor, a Cristina, él viene de la coalición cívica, se juntaron todos con un objetivo que era ganar una elección. Lo que no está claro es qué van a hacer. La ley de fertilidad que votó en contra muchos de ellos, de los que están en el Frente Renovador, la van a derogar, la van a no, digo, me parece que lo importante es esos temas, la ampliación de derechos y las conquistas que hemos tenido. Me queda claro que va a ser Macri, porque me imagino el país de Macri, un país para pocos, un país para el privado, un país donde el Estado no va a tener un rol, donde va a haber impunidad a los militares. Me queda claro lo que hicimos nosotros y lo que vamos a hacer. No me queda claro que van a hacer otros actores que me parece que no hablan con claridad. Hablan de temas estéticos, no hablan de los temas de fondo. Me parece que la inflación, la inseguridad, el narcotráfico son temas de fondo, no son estéticos. Lo que sí creo, en materia de derechos humanos me parece importante esto. Lo que Sergio plantea es, mire, empecemos a dedicarnos también de los derechos humanos del hoy, del hoy. No, nadie pone, pero por eso lo dijiste recién. Lo dije porque es contradictorio con lo que dice Massa. No es contradictorio con lo que dice Massa. Nosotros hemos dicho siempre, hay cuestiones que ha hecho este gobierno que están bien y que se van a mantener. El tema de un sistema previsional público es correcto y lo vamos a mantener. Vamos a intentar mejorar las jubilaciones. La asignación universal por hijo hay que mantenerla. La segunda cuestión que digo es, en materia de derechos humanos, lo que queremos expresar es, hay derechos humanos del hoy, de los cuales también hay que hablar. Me parece que es muy bien, me parece muy bien, verdad, justicia, condena, me parece muy bien lo que fue en unidad, obediencia y punto final, me parece que haya castigo, no, pero siempre dijimos lo mismo. Lo que él dijo es, no, él habla de derechos humanos, él habla en contra del gobierno que fue parte. Él fue jefe de gabinete, eso no está en duda. Francés de este gobierno, y ahora se desdice de lo que 9 años sostuvo. No pone en duda eso. Lo que dice es, podemos seguir hablando para atrás. Lo que estoy diciendo es lo que dice es, podemos seguir hablando de los derechos humanos para atrás, o podemos seguir hablar de los derechos humanos del hoy. El último informe de Naciones Unidas pone, no es contradictorio, pero hay que empezar a hablar de esto. El último informe de Naciones Unidas dice, por ejemplo, que en materia de aborígenes hay problemas graves en la Argentina, que hay sectores de pueblos originarios que sufren destrato, muerte, persecución, hoy en la Argentina de hoy, y de eso no se habla, que el tema de los derechos de las mujeres es importante ponerlo en la agenda. Entonces, me parece que los derechos económicos son derechos económicos. Ahora, es importante, tener una visión de los derechos humanos que implique para atrás, obviamente, verdad, justicia y condena, para que eso nunca más ocurra, y eso es absolutamente correcto. Pero empezar a hablar de los derechos humanos del hoy, que me parece que es muy importante. Es muy importante con el tema de derechos humanos que no vuelva a haber en la Argentina, como no lo hubo durante gran parte de la democracia, un jefe del ejército con denuncias de hechos de lesa de la humanidad, ¿no? Como de sospechas de desaparición de personas. No puede volver a haber un jefe del ejército con esas características. Porque el artículo 18, la presunción de inocencia, yo creo pero por economista, no abogado, si no reformamos la Constitución, si molesta que las condenas firmes se hagan cumplir y durante todo el proceso la persona la condenamos y lo hacemos culpable, o la ley antiterrorista son dos cosas muy importantes para modificar. Modifiquemos la Constitución. Para cerrar, López Murphy, estamos hablando del tema político. ¿El escenario para el año que viene cuál es? ¿Es un escenario igual al de este año? Es decir, recesión con inflación y dólar más o menos controlado en niveles como los actuales. Yo creo que la inflación va a permanecer muy alta. Me parece que vamos a tener un proceso recesivo muy vinculado a lo que yo explicaba de situaciones internas y externas. Me parece que eso está jugado y no va a haber posibilidad de cambiarlo. Creo que la estrategia gubernamental va a ser, mientras puedan, atrasar lo más posible el tipo de cambio. Yo creo que esa estrategia es extraordinariamente costosa para el futuro de Argentina. La estrategia de todos los gobiernos, digamos. Me agarro el tipo de cambio y que lo resuelva el próximo. Cada vez que se hizo eso, el país pagó costos enormes. No, pero después igual que viene, digamos. Es así siempre, en materia de empleo, en materia de competitividad, en materia de destrucción del aparato pymes, o sea, todo ese sector
que tienen menos espacio de maniobra, cuando hay un gran atraso cambiario, los pulverizan. Agustín. No, el año que viene yo veo un año donde las condiciones externas son muy adversas, en términos de Brasil, lo que está pasando en el mundo, la suba de tasas, la caída de los precios de los commodities. Contra eso Argentina insiste en fortalecer el mercado interno, creo que esa es la estrategia, dinamizar el consumo, recuperar el poder adquisitivo. Aumento de salario que pueden estar por arriba de la inflación. Sí, que no porque veo este la año. inflación convergiendo a tasas de entre 20 y 25%, con lo cual acuerdos salariales en niveles cercanos a lo que fueron los de este año, negociaciones paritarias, 29, 28, implicaría una recuperación en términos reales, implicaría dinamizar el consumo y en esa lógica de dinamización del mercado interno, si bien no alcanza para compensar la caída externa y podemos pensar en un futuro auspicioso y un año que viene en materia de crecimiento muy bueno, sí vamos a ir a un crecimiento positivo, quizá apenas por encima de un punto, protegiendo el empleo, resguardando, entendiendo ese contexto adverso y utilizando todas las herramientas que tiene la política económica para eso. Y teniendo en cuenta que 2016 en adelante la economía, y quiero barrer lo que se dijo antes, está desendeudada y tiene un potencial enorme justamente por eso. No es cierto que estemos con una economía endeudada, que se haya emitido niveles récord, ni todo eso que se dijo lo comparto, pero absolutamente para nada, basta mirar los números. A ver, les dejo picando esta. Hoy salió el titular de la UTA, Roberto Fernández, a decir que quería 50% de aumento para los colectiveros el año próximo para recomponer el poder adquisitivo. Van a salir los gremios a pedir mucho. Si revisás el año pasado, a esta altura hablaban de 60%, 50%. Ahora, la pregunta es, ¿el kirchnerismo le alcanza, fijando el dólar, para el último año sí poder dar aumento, no sé, de 37, 40% de los jubilados? Es decir, los aumentos que no pudo dar este año, porque este año quedaron todos atrás de la inflación. Hay que apuntar a recuperar el poder adquisitivo. Es clave eso, digamos. ¿Y cómo? Haciendo converger la inflación a tasas más bajas, pero cómo a la vez dinamizando la economía, no con política de ajuste. Si vamos a buscar salir con una política de ajuste, Ricardo López Murphy conoce de eso porque ejecutó una política de ajuste en su momento cuando le tocó, la salida no es el crecimiento, la salida es la recesión profundizada, la pérdida de empleo, y si vamos a buscar bajar un par de puntos de inflación con esa estrategia, yo paso, y creo que los argentinos también porque ya la vivieron. López Murphy. Yo creo que vamos a un problema de agravamiento del ciclo recesivo. Yo creo que va a haber tensiones sociales extraordinarias, producto de justamente de la negociación salarial. A mí me parece que los sindicatos que están calculando, la inflación este año fue alrededor del 40%, las negociaciones salariales fueron alrededor del 32, 33, van a tratar de recuperar el 7 que perdieron y proyectan una tasa de inflación que les da ese alrededor de 50. Yo creo que va a ser muy complejo persuadir al conjunto social de alcanzar una negociación que sea en esos términos, y creo que el instrumento que van a usar para tratar de evitar que la cuestión inflacionaria se desboque es atrasar más el tipo de cambio. Así que Dios nos libre y nos guarde la herencia que van a dejar. A ningún privado le dan esos niveles de inflación. Tomá el último trimestre o cuatrimestre y anualizalo, para cualquier privado es apenas arriba del 30%. Me tengo que ir. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvamos ya llega Roberto García con La Mirada. Tanda y nos despedimos. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión, agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. ¿Sabe por qué? Porque Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo, Palatrovil lo resuelve.
alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.